Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y, por supuesto, de esta su emisora Busco en Ti Radio, donde estás, no es el final. Hoy es jueves, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Rosario en su segmento Comunicados con él. Es que Rosario, muy buenos días, bienvenida. Buenos días, muy buenos días desde la Ciudad de México. Saludos nuevamente. Aquí estamos iniciando la mañana hoy. Iniciamos entonces con nuestro tema de hoy. Sí, enséñanos a orar. Bueno, podemos iniciar de una vez, Rosario, si quieres. Adelante, sí. Bueno, pues en la clase pasada vimos algo acerca de cómo se comunica Dios. El tema general de este espacio es comunicados con Él, y hoy vamos a seguir viendo acerca de este lenguaje que podemos tener con Dios, este lenguaje de comunicación que Dios nos permite al acercarnos con Él. Entonces, en la clase pasada vimos ese lenguaje de Dios y la manera como nos comunicamos con Él. Nos comunicamos, o las comunicaciones más bien, han cambiado a como estábamos acostumbrados. Ustedes han visto en este tiempo cómo hemos entrado a nuevas maneras de comunicación que a algunos nos han costado trabajo y otros ya las venían manejando muy bien. Entonces, de eso hablamos la clase pasada un poco acerca de la comunicación y de esas costumbres que teníamos, y que la comunicación se daba principalmente con la cercanía física. Pues ahora, por este medio y por otros medios, podemos estar cercanos. Ustedes tal vez están en alguna ciudad, Colombia, o en otra parte del territorio, en el mapa, y yo estoy aquí en México, y pues así nos estamos acercando. Estamos físicamente lejos, pero cercanos en comunicación. Y bueno, y ahora, pues, como les decía, conectamos con muchos medios. Estamos, ahora sí que saturados de información, y no se diga, las comunicaciones van y vienen y todo el día se tienen, y pues era algo que antes no era tan fácil, ¿no? Y a veces había un telégrafo o una clave Morse o algo, pero ahora es muy fácil, ¿no? Ahora es algo que tenemos. Y bueno, técnicamente también hablamos acerca de esta comunicación, que es la transmisión de señales, ¿sí? Mediante un código común entre una persona que emite ese sonido, ese código, y otro que lo recibe. Entonces se necesita alguien que haga esa comunicación y alguien que la escuche. Y de hecho, pues así es con Dios, ¿verdad? Nosotros escuchamos al Padre, o le hablamos a Él, y Él también nos indica o nos habla a través de su palabra, o a través de señales, o de muchas formas que tiene de comunicarse con nosotros. Creo que Él fue el primero en comunicarse con el hombre, ¿no? Entonces, pues por eso el tema de la comunicación con Dios y comunicarnos con Él. Entonces, las personas fuimos creadas para comunicarnos, además de todo, ¿no? También estamos hechos para tener esa relación, ese compañerismo, en lo que hablamos, en lo que decimos, en que nos conozcan, en que otros sepan de nosotros y saber de ellos. Y de la misma manera, Dios también quiere que le conozcamos, ¿no? Él nos habla, Él nos indica, Él se acerca, Él también está igual que nosotros, interesado en comunicarse, y más que es nuestro Padre, pues con sus hijos, ¿verdad? Con que somos nosotros. Entonces, hablamos prácticamente de esto en la clase anterior, y que Dios se comunica de muchas maneras, ya que Él no tiene limitaciones. O sea, Él se puede comunicar de multitud de maneras, ¿no? Entonces, incluso no necesita ni siquiera palabras o sonidos. A veces, por nuestra intuición, sabemos que Dios nos está hablando, por esos mensajes que recibimos en nuestro espíritu. Sabemos que Dios nos está recordando a través de su palabra, y nos está hablando de lo que hemos leído, de lo que sabemos de Él, o de lo que vemos, o aún con cosas en la naturaleza, o esto. Él nos indica, nos enseña que nos ama y que tiene todo esto para nosotros. Y bueno, no se diga, yo creo que cada uno de nosotros tiene una experiencia personal y una experiencia hermosa de esa comunicación con Dios. Y si no la has tenido, pues es la invitación, ¿no? Este tema, exposiciones para invitarte a que conozcas de Dios y te comuniques con Él. Entonces,
Bueno, pues esto es, y bueno, ahí también vimos el Salmo 19:3, ¿verdad? Que ahí hablan las escrituras, que Dios se comunica no solo a través de los medios convencionales que conocemos, sino no está limitado, como ya decíamos, y bueno, en el Salmo vemos toda su creación, esto, y en el libro de Job también nos revela que Dios siempre nos está hablando, ¿sí? Entonces, él nos habla de diferentes maneras, decíamos que nos habla, pues Dios habla una y otra vez, ¿verdad? Y de muchas maneras, a veces algunas maneras hermosas y otras que nos confrontan o nos dan alguna advertencia o a veces hasta nos inquietan, ¿no? Pero bueno, pues él dice ahí en Job, dice que Dios habla una y otra vez, aunque no lo percibimos, algunas veces en sueños, otras veces en visiones nocturnas, cuando caemos en un sueño profundo y entonces, bueno, o sea, esas son algunas maneras en las que Dios puede hablarnos. Ajá. Entonces, bueno, a Dios siempre le ha interesado comunicarse con el hombre, como ya les decía, y ha utilizado también a sus profetas, ¿sí? Entonces, él ha utilizado personas que han hablado acerca de lo que él quiere, de lo que él dice, de su voluntad, ¿sí? Entonces, en Hebreos 1:1 dice que hace mucho tiempo los profetas comunicaron el mensaje de Dios a nuestros antepasados, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya estaban conociendo la voluntad de Dios a través de lo que él comunicaba. Lo hicieron de muchas veces y muchas maneras. A veces eran escuchados y en otras ocasiones eran ignorados, ¿sí? O no se consideraba lo que el profeta decía. Y bueno, eso era ya también de parte del corazón del hombre, ¿no? Hacerlo de esa manera. Entonces, pues así, esto es acerca de la comunicación y pues es el tema que hoy bueno, pues nos gustó compartir y darles para que ustedes se interesen en comunicarse con Dios y cada uno de nosotros lo podamos hacer. Hoy en día nosotros tenemos la fortuna de que Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo, quien nos ha revelado el corazón del Padre y su propósito eterno. O sea, hoy podemos ver ahí en el Nuevo Testamento cómo Jesús nos está hablando, ¿no? Entonces, al leer, pues, esa palabra escrita, decimos que Dios nos habla, ¿verdad? Porque cuando alguien nos envía una carta, decimos, me dijo fulanito o me dijo tal persona, porque me escribió esa carta, y ahí en esas cartas estamos comunicados con Dios, porque luego dicen, ¿cómo es que Dios te habla? Pues Dios me habla por medio de su palabra, ¿sí? Porque me escribe y yo deduzco que Él me dijo esto porque lo escribió para que nosotros lo escucháramos, lo pusiéramos en nuestro corazón y lo hiciéramos, ¿no? Lo hagamos. Entonces, esa es la manera, como tiene, una de las tantas maneras que tiene Dios de comunicarse es a través de su palabra y como veíamos en Job también, ¿no? Entonces, tenemos la libertad de establecer la manera personal de comunicarnos con Dios. Esa es una forma que tenemos para comunicarnos con Dios. Así, una manera personal, o sea, tú tienes tu tiempo, tú haces un tiempo, o como vamos a estar viendo ahorita, hay formas de comunicarse que puedes considerar para tu relación con Dios. Así que en el momento que tu corazón se disponga para que tú te acerques a Dios, es el momento en que serás escuchado. Eso tenlo por seguro. Eso es muy importante considerarlo y hacerlo, pues, que sea algo cierto y que sea una certidumbre, algo que tienes en tu corazón, que sepas que al acercarte a Dios es el momento en que tú vas a ser escuchado, ¿sí? O sea, Él es el receptor o al revés, ¿verdad? Tú eres el que escucha, ¿sí? O también, o el que habla, o igual Él. Entonces, vas a ser escuchado, vas a ser atendido y bueno, pues Dios va a estar ahí en tu vida, en esa comunicación preciosa con Él y en esa relación íntima que tienes con Él. Si no sabes cómo comunicarte con Dios, pídele a Él que te dé la sabiduría, que te enseñe, que te muestre, que te hable, que te guíe a tener esa comunicación para poderte comunicar con Él y pues, que te dé Dios esa sabiduría. Pues eso mismo fue lo que los discípulos pidieron a Jesús.
los discípulos veían a Jesús orar. Los discípulos, pues a lo mejor en algunos momentos de manera escondida observaban que Jesús oraba al Padre y pues eso les llamó la atención a los discípulos y les llenó también de emoción saber que a lo mejor ellos podían hacerlo. De tal forma que le piden a Jesús, ¿verdad? Por eso esta exposición se llama Enséñanos a orar, ¿sí? Porque los discípulos querían aprender a comunicarse con Dios, ¿sí? Como se comunicaba Jesús. Entonces, en Lucas 11:1 dice la palabra, que en cierta ocasión Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos, ¿sí? Entonces, esto es lo que Jesús les enseñó, es lo que conocemos como el Padre Nuestro, ¿no? Y yo creo que la mayoría, o si no muchos, ya lo conocen y hasta de memoria lo saben. Y entonces, esta oración del Padre Nuestro es lo que hoy quiero comentar y quiero que tú entiendas y que, bueno, que podamos ponerlo en nuestro corazón para saber acerca de cómo Jesús se acercaba al Padre y bueno, pues ahí vamos a tomar esta nota de cómo los discípulos aprendieron a orar después de que le pidieron a Jesús que les enseñara. Entonces, cuando oramos a Dios tenemos una comunicación íntima y personal con Él para expresar lo que hay en nuestro corazón, ¿sí? Y entonces, pues, aquí entra también uno, ¿verdad? Entendiendo lo que Jesús decía. Y ahí en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, en el versículo del 1 al 4, narra cómo en una ocasión, cuando Jesús terminó de orar, un discípulo le dijo, como ya veíamos, enséñanos a orar. Y entonces, pues porque ellos veían orar, ¿verdad? A Jesús. Entonces, se emocionaron de poder hacer lo mismo, de tener esa comunicación con Dios. Así que le pidieron, pues, esta enseñanza, ¿sí? Y en Lucas 11, del 1 al 6, en la versión de Reina Valera, la contemporánea, dice que en cierta ocasión, aquí ya leyendo la palabra, dice, en esa ocasión Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Jesús les dijo, cuando ustedes oren, digan, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestros pecados, porque así también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Por eso el día de hoy es bueno reflexionar, ¿verdad? En cada una de las frases que compone la oración del Padre Nuestro, ¿sí? Pero bueno, antes quiero leerles un escrito que escribió C.S. Lewis, ¿verdad? Y me gustó mucho porque a veces estamos como estos discípulos nosotros, estamos, pues nos paramos en la mañana, corremos, hoy que apenas son las 9 de la mañana allá en Colombia, o aquí en México, digo, en las 9, allá son las 10, o al revés, algo así. Tenemos una hora de diferencia, pero estamos amaneciendo, estamos iniciando el día, y pues lo primero que hacemos al despertar es abrir los ojos y empezar a pensar muchas y miles de cosas, ¿no? Y todo lo que voy a hacer, y mi agenda, y lo que voy a hacer para comer, o lo que voy a ir a comprar, o no sé, el trabajo, los niños, la casa, muchas cosas podemos pensar. Y dice ese Lewis, que me gustó mucho esto, dice, en el momento en que usted se despierta cada mañana, todos sus deseos y esperanzas para el día corren hacia usted como animales salvajes. Y el primer trabajo de cada mañana consiste en empujar todas esas cosas hacia afuera. Ay, esto no lo quiero, aquello, ay, me estorba, me duele, esto, lo otro, ¿verdad? Y dice, y usted, dice, echa todo eso hacia afuera. En escuchar esa otra voz, en tomar, lo importante es escuchar esa otra voz, en tomar ese otro punto de vista, dejando que esa otra vida, la vida de Jesús,
más grande y más fuerte y más tranquila comience a fluir, ¿sí? Entonces, nosotros queremos eso, ¿verdad? Estamos como los discípulos. Señor, ¿de dónde me tomo? ¿De dónde me agarro para hablar contigo? Y entonces empieza esa relación con Dios. Y es donde decimos, Señor, ¿qué puedo hacer? Pues vamos a orar, ¿verdad? Enséñanos a orar, Padre. Enséñanos a guiarnos por lo que tú quieres, por lo que tú quieres mostrarnos en este día, que no sea nuestro afán, nuestra ansiedad, nuestra angustia, nuestro dolor, lo que nos mueva, ¿verdad? Que seas tú, Padre. Entonces, pues a lo mejor antes de bajar los pies de la cama, pues estamos con los discípulos a decir, Padre, enséñame a orar. Sí, Padre, porque no puedo de otra manera más que acercándome a ti, voy a saber lo que este día es contigo y pues en esa relación contigo quiero estar. Y pues así, entonces, los discípulos lo pidieron, así que empezamos a reflexionar en esta oración. Como los discípulos lo hicieron. Permítanme botar un poquito agua. Y entonces, al decir Padre nuestro, que estás en los cielos, hacemos un acto de fe. Entonces, ponemos esta oración que Jesús nos enseñó, como él nos decía en Hebreos 11. Al decir Padre nuestro, hacemos ese acto de fe, adoración y humildad, teniendo en cuenta el lugar en que Dios está en los cielos, o en el lugar en que Dios está, ¿sí? Es decir, nos hace sentir la grandeza y su majestad. Esto, el tener a Dios y el ver al Padre como algo maravilloso y grandioso, eso es lo que hacemos, eso es un acto de fe, ¿sí? Es decir, nos hace sentir lo que Él es, la grandeza que Él tiene y quién es en el cielo. Y él es y el más profundo respeto en su presencia. Entonces empezamos con el pie derecho, diríamos, ¿no? Porque estamos poniendo al Padre en nuestra vida, estamos metiendo a Dios, la grandeza del universo, en nuestra vida, ¿sí? Antes de poner todas aquellas cosas que creíamos que era lo que nos tenía que mover en el día, ponemos y hacemos ese acto de fe. Entonces, al desear que su nombre sea santificado, porque dice, Padre nuestro que está santificado sea tu nombre, ¿verdad? Lo santificamos ese nombre. Al desear que su nombre sea santificado y glorificado, estamos proclamando su grandeza. Estamos y queremos adorarlo con nuestra vida. Sí, lo santificamos, lo ponemos como el Dios que está limpiando, quitando, está puliendo nuestro corazón, nuestra vida y todo lo que nosotros somos, nos santificamos al santificarlo, ¿sí? Entonces eso es. Al pedir posesión de su reino, que tu reino venga, ¿verdad? Hacemos un acto de esperanza y declaramos su grandeza sobre los bienes de este mundo. Al pedir que su reino venga. Al desear que se cumpla su voluntad en la tierra como en el cielo, mostramos un espíritu de perfecta obediencia. ¿Sí? Mostramos un espíritu de perfecta obediencia al desear que se cumpla su voluntad. Entonces, hacer su voluntad tiene que ser parte de nuestra vida, tiene que estar en nuestro corazón, tiene uno que saber que está haciendo la voluntad de Dios y no la suya, o el capricho de uno, o el berrinche de uno, ¿no? Sino la voluntad del Padre. Entonces, en la tierra como en el cielo mostramos ese espíritu de obediencia. Y lo que Él nos dice, obedecemos. Al pedir que nos dé el pan nuestro de cada día, lo reconocemos como nuestro proveedor, como el que nos sustenta, como el que nos da lo que necesitamos, el que suple las necesidades de nuestra vida, el que nos llena nuestra canasta, el que nos da el alimento, el que pone ahí las cosas necesarias para que nosotros podamos vivir
entonces reconocemos su provisión, ¿sí? Al decir que Él nos da el pan nuestro de cada día, ¿sí? Reconocemos su fidelidad en nuestra vida para sustentarnos, ¿sí? Entonces, es precioso el Padre Nuestro porque nos hace reflexionar y nos hace ver hacia arriba. Si se busca primero las cosas de arriba y lo demás viene por añadido. Entonces, nos hace verlo a Él y no a nosotros. Nos cambia totalmente la perspectiva de las mañanas, de esas mañanas pesadas que queremos luego tener presentes, ¿no? Y con Dios, pues cambia, todo cambia hasta nuestra actitud. Y bueno, pues estábamos hablando de este pan nuestro de cada día, que es una provisión celestial, ¿no? Que viene del cielo y que pues la esperamos de parte de Él, lo ponemos a Él como ese proveedor. Al rogarle que perdone nuestros pecados, pues mostramos arrepentimiento y nuestro deseo de no volver a cometer el mismo error, ¿sí? Entonces, perdona nuestros pecados, Padre, o sea, pues, a lo mejor hice algo que no era correcto, que no está dentro de tu voluntad, que a ti no te gusta, que no te agrada, que es algo malo para ti, algo aberrante, hasta todo, ¿no? O sea, Señor, perdóname, ¿no? Le mostramos arrepentimiento y nuestro deseo de no volver a cometer el mismo error. Nos arrepentimos, damos un giro y regresamos a la voluntad de Dios. Entonces, al rogarle que perdone nuestros pecados. Al perdonar a quienes nos han ofendido, pues mostramos obediencia al mandamiento de Jesucristo y ejercitamos misericordia. ¿Cuál es ese mandamiento? Pues amar a nuestro prójimo, ¿verdad? Y pues desechando todo deseo de venganza, quitando toda aquella falta de perdón, de que me hizo y pues ahora yo le hago, me desquito, todo esto, ¿verdad? Entonces, perdonar a quien nos ofendió, o sea, pues no vamos a ganar nada en que nosotros nos estemos desquitando o portando de la misma manera que se porta el que no nos gusta, como se porta con nosotros, ¿verdad? No nos gusta, pero vamos a la misma y pues no está bien. Entonces, perdonar es mejor, perdonar a quienes nos han ofendido, porque así mostramos esa obediencia al mandamiento de Jesucristo, de amar al prójimo como a uno mismo. Y bueno, pues ejercitar la misericordia con esto, ¿no? O sea, ser misericordiosos, tener ese amor, esa tranquilidad por los demás y estar en paz y tener esa paz dentro de nosotros en que no vamos a estar ofendiendo ni lastimando como nos lastimen. Entonces, es obediencia a Jesucristo el perdonar a quienes nos han ofendido. Al pedir ayuda en la tentación, ¿verdad? Que hacemos actos de humildad. Cuando pedimos ayuda en la tentación, hacemos un acto de humildad, prudencia y fortaleza, o sea, tenemos esa prudencia, ¿verdad? De no caer en lo primero que, ay, sí o no, decides por lo malo más rápido que pronto, ¿no? Entonces, no, o sea, vamos a tener esa prudencia, vamos a tener esa fortaleza porque Dios está con nosotros, porque no lo estamos haciendo solos, porque no estamos separados de Dios, porque estamos comunicados con Él, entonces pues no podemos decir, ay, en este ratito Dios no me vio, ¿verdad? No, Dios no sabe, o sea, Dios sabe, te ve, así como te ve para amarte, te ve para también que tú vayas por una senda correcta y pues Él te apoya y te ayuda y te da esa fortaleza y te da esa prudencia. Manifestamos huir de la tentación al pedir ayuda en la tentación, ¿no? Padre, ayúdame en esto porque tú sabes que pues puede ser fuerte, puede ser algo que era sencillo de evitar, sin embargo, la gente pues que no conoce a Dios cae, ¿no? Y nuestra fe en Dios para liberarnos de los vicios, en eso también hacemos al pedir ayuda en la tentación, ¿sí? Nos libera, nuestra fe nos libera de caer hasta en vicios. Entonces, podemos orar Padre Nuestro con todas estas cosas que hemos estado leyendo, pedir ayuda en la tentación. Al esperar también que nos libre de todo mal, practicamos nuestra confianza en la protección de Él, en la protección de Dios, al esperar que nos libre de todo mal, ¿sí? Sabiendo que no duerme, no se cansa, Él no está, todo el tiempo está con nosotros. Entonces,
Él guarda, Él nos guarda, Él guarda a su pueblo, Él guarda a Israel, y Él es el mismo Dios que nos protege. Entonces, así es con Dios, ¿verdad? Y bueno, es importante resaltar que lo primero con que inicia esta oración del Padre Nuestro es reconociendo que nosotros estamos hablando con Dios, ¿sí? Le pedimos a Jesús que nos enseñara a orar, pero ahora sabemos que estamos hablando directamente con el Padre, ¿sí? Directamente, como Jesús hablaba con su Padre, así nosotros aprendimos o aprendemos de Jesús. Si quieres leer el Padre Nuestro, quieres entender cómo los discípulos estaban con Jesús tan cercanos que se interesaron en esta oración, pues lo puedes hacer, puedes revisar, ¿verdad? Y en Lucas, en Lucas puedes encontrar todo el Padre Nuestro y vas a ver cómo Jesús se acercaba al Padre, cómo oraba de tal manera que, como decíamos, los discípulos se interesaron en esa comunicación que tenía Jesús con el Padre, ¿sí? De que lo escuchara. Entonces, es lo primero con lo que inicia la oración del Padre Nuestro, en reconocer que hablamos con Dios, que Él es nuestro Padre. Somos parte de su gran familia. Como somos sus hijos, podemos hablar directamente con Él sin necesidad de que haya intermediarios, ¿no? Entonces, nuestro Padre nos escucha y podemos acercarnos a Él con toda confianza en cualquier momento. Puedes leer Hebreos 4:16 y ahí vas a ver cómo en cualquier momento Dios te va a escuchar. Todas nuestras oraciones deben honrar y glorificar a Dios porque a Él le pertenecen el reino, el poder y la gloria para siempre. Entonces, no dejemos de glorificar a nuestro Señor con nuestras oraciones, nuestras alabanzas y con todo nuestro ser. Si la oración de Jesús no hubiera sido dictada por el mismo Señor Jesús, nuestras alabanzas del mismo Señor Jesús, si no hubiera hecho esto Jesús, la consideraríamos una oración demasiado atrevida, ¿sí? Entonces, Jesús lo hizo y lo hizo bien siempre y nos enseñó a orar, y a lo mejor parece una oración atrevida, pero la hizo Jesús, nos mostró cómo hacerlo y nosotros podemos hacerlo de esa manera. Jesús nos enseña una oración que contiene peticiones que pueden ser oídas y respondidas por Dios el Padre, ¿sí? Tenlo por seguro, Dios te va a responder. Sin embargo, aunque el Padre Nuestro es una oración modelo muy importante que enseñó Jesús a sus discípulos, nosotros cuando oramos a Dios tenemos la libertad de expresar nuestras peticiones sin necesidad de repetir, ¿sí? De repetir nada, sino siempre decir la misma oración, ¿sí? Sino a través de una comunicación de confianza y en nuestro estilo propio de expresarnos. Jesús nos invita a buscar intimidad para orar, para comunicar, diríamos, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es esa oración? La oración es esa comunicación con el Padre, pero dice ahí en la palabra, pero tú, cerrada la puerta de la habitación, ora al Padre que te ve en lo secreto y te recompensará en público. Esto nos enseña que nuestra oración o nuestra comunicación con Dios es íntima y personal con Él, en la que cabe la sinceridad e incluso ser espontáneos con la confianza que tenemos acerca de Él. Y bueno, pues esto es todo. Yo creo que con esto nosotros podemos empezar a tener esa preciosa comunicación y emocionarnos como se emocionaron estos discípulos y pedirle al Padre, enséñanos a orar. Gracias. Bendiciones.